Muy buenas tardes, amigos, allá en Colombia. Buenos días todavía acá en México. Es un gusto volverles a saludar y decirles que estamos muy contentos de seguir tratando el tema de la identidad. Hoy vamos a tratar otro enfoque de la identidad, porque gracias a Dios es algo que también nuestro director en la radio nos ha motivado a seguir hablando de este tema, porque ha enriquecido no solo a los que participamos en los segmentos, sino también a aquellas personas que lo han recibido. Muchas gracias por recibirnos en su casa y vamos a empezar en esta mañana. ¿Quieres saludarnos, Lili? ¿Cómo están? Muy buenas tardes allá, muy buenos días aquí en México. Y efectivamente, hoy vamos a estar hablando de la identidad. Así es. La semana pasada vimos que la obediencia distingue a los verdaderos hijos de Dios. Esto es identidad. Dijimos que ser un hijo tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades, especialmente en la identidad que tenemos con el Padre Celestial. No solo todo padre nos gusta que nuestros hijos nos amen por lo que somos, más no por lo que hacemos. Pero también podemos hacer cosas. Y eso es lo que nos ha mostrado el Padre siempre, que Él nos ama y tiene un corazón en el cual tenemos que aprender, pero también tenemos que sujetarnos como hijos. Eso es algo importante. Sabemos que el Padre nos invita a trabajar en su viña. Eso también lo dijimos la semana pasada. Y esto se encuentra en Mateo 21 y veíamos el caso de un padre que a sus hijos invitó a trabajar en la viña, pero solo uno de ellos fue. El que le dijo que no iba a ir fue. La diferencia, dijimos que entre los dos fue el arrepentimiento. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros tengamos, o sea, tengamos ese corazón de arrepentimiento, no solo cuando nos convertimos del pecado y volvemos a vida, sino también que sea una constante en nuestra vida cuando hacemos algo que no está conforme a su voluntad. Dios quiere que obedezcamos y que en esas acciones que hagamos haya frutos. Por eso Juan el Bautista nos decía que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el mensaje que nosotros también proclamamos. No es religiosidad, no es solo asistir a la iglesia, no solo es leer la palabra, orar, sino verdaderamente vivir una vida que nos ayude a acercarnos al Padre en una relación. Bueno, vamos en esta mañana a empezar con varios ejemplos. Tenemos muy buenos ejemplos, pero el tema de hoy que vamos a hablar es: podemos haber sido abandonados o huérfanos, pero no olvidados. Bueno, entonces queremos decir también en esta mañana que si has estado en alguna circunstancia, sabemos que Dios siempre suple todas nuestras necesidades y la ausencia de alguno de los funciones muchas veces de la familia o de las personas que pueden no estar en casa. Pero vamos a empezar en esta mañana viendo principalmente la orfandad. Veamos el Salmo 27:10 y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. La Nueva Traducción Viviente dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. La traducción del lenguaje actual dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptaste como hijo. Vamos a ver en dos ejemplos, primeramente, de personajes conocidos que no quisieron abandonar su orfandad, a pesar de que fueron criados y adoptados por sus parientes. No pretendemos contar las historias completas, porque ya varias de ellas las conocemos. Solo queremos hablar desde el punto de vista que los que recibieron un corazón o un ejemplo de padre, no vieron en ellos ese corazón de padre. Así es que vamos a empezar, Lili. El primer ejemplo que vamos a tocar es el de Lot, el sobrino de Abraham. Y es que muchas veces por los, vamos a llamarlos así, malos ejemplos, podemos nosotros también aprender acerca de esto. Estos personajes que vamos a mencionar no lograron superar su orfandad
creemos, y que pues eso les dio precisamente esa falta de identidad. Y bueno, recordemos cómo Lot, pues está con Abraham siempre. ¿Pero qué? ¿Por qué estaba con él? Pues es que sus padres habían muerto. Bueno, se nos menciona de Harán, que murió en Ur de los Caldeos. Harán era el padre de Lot. Y no sabemos, ¿verdad?, por qué razones, pero el chiste es que se menciona que Harán murió, muy probablemente la mamá, puesto que si no se hubiera quedado con ella. Pero lo que sabemos es que desde el principio Lot acompaña a Abraham cuando Dios lo llama y lo saca de Ur de los Caldeos, una ciudad muy idólatra, y le dice que vaya a otra tierra, que salga de su tierra. ¿Y a dónde iban a dirigirse? A Canaán. Pero Lot va con ellos, y ahí lo tenemos, esta historia en Génesis 11 al final, y vemos cómo tanto Taré, padre de Abraham y de Harán, bueno, tenían otro hijo, Nacor, él no se menciona qué pasa, pero como Taré, Abraham, Sarai y Lot salen de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Ahora tenemos un como acontecimiento ahí de que se detienen precisamente en una ciudad llamada Harán, como el padre, y ahí se detienen y no avanzan a Canaán. ¿Qué pasa ahí? En Harán muere Taré, el padre, como les digo, de Abraham. Y entonces ahora salen de ahí de Harán solo Abraham, Sarai y Lot. A mí se me hace, ¿no?, de estas partes de la Biblia que las tenemos muy claras, pero a la vez no las logramos como que ver tanto, ¿verdad? Porque se nos dice que Abraham y Sara no tenían hijos, y pues Lot era huérfano. Eran como ese perfecta situación que Dios pone para poderse complementar, ¿verdad? Porque entonces Abraham viene siendo ese padre para Lot, y Lot viene siendo ese hijo para Abraham. Y vemos cómo el corazón de Abraham lo muestra siempre. Él se entrega a esa relación de padre-hijo, vamos a decirlo así. Abraham se entrega con todo, pero vemos que Lot no tanto. Vamos a ver ciertos acontecimientos donde se ve que Lot no pudo aprender. Oigan, qué gran padre le puso ahí Dios, ¿no? Si simplemente sabemos que Abraham es padre de la fe, pero nunca vemos cómo Lot pudo desarrollar esa fe. Y es que tenemos varios acontecimientos, ¿no? Uno de ellos lo encontramos muy pronto cuando empiezan a tener, porque crecieron ambos con muchos rebaños, tanto Abraham, y cómo el corazón de padre de Abraham le dice a Lot: oye, escoge tú la tierra, para que no tuvieran ya problemas los pastores, los rebaños y todo esto. Escoge. Y Lot solo escoge por su vista. No aprendió de esa fe de Abraham, no, se deja llevar por la vista, y sabemos cómo va extendiéndose hasta Sodoma y a llegar al punto de vivir ahí. Cuando Abraham le dice escoge, lo hace con ese corazón de verdadero padre que le da a escoger a su hijo, y pues lamentablemente Lot solo seguía por su vista. También tenemos otro suceso de cómo, cuando por cuestiones de guerra y de política, Lot es llevado cautivo porque 4 reyes invadieron a 5 ciudades y sus reyes de ahí, entre ellas Sodoma, y cómo Lot es llevado. ¿Y qué hace Abraham? Como todo buen padre, va por él y lo rescata, y lo rescata no solo a él, sino a todos los bienes. Y en ese momento aparece ahí un gran personaje llamado Melquisedec, ¿verdad? Este rey sacerdote de Salem, que le da a Abraham pan y vino y lo bendice.
¿Y qué hace Abraham en agradecimiento? Ofrece los diezmos de todo. Y nos ponemos a pensar, Lot estaba ahí. Lot era el más agradecido, puesto que él había sido rescatado. Y no vemos ninguna respuesta por parte de Lot. Yo creo que vemos cómo cada vez va en picada. La vida de Lot viene siendo el de un personaje que va eso, en caída. Podríamos decir va mal, de mal en peor, ¿verdad? Como de ser una persona que sí queda huérfana, pero cómo lo adopta Abraham, pero no sabe seguir el ejemplo que Dios le puso, ¿verdad? Y como último acontecimiento para avanzar rápido, lo tenemos cuando Abraham se entera de que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Bueno, Dios mismo se lo dice. ¿Cómo le voy a ocultar esto a Abraham? Y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hace Abraham? Como todo buen padre, empieza a interceder por Lot, porque me imagino que en la mente de Abraham estaba, ¿y qué va a pasar con Lot? Porque Lot vive ahí, ¿no? Empieza a interceder. Conocemos este pasaje tan hermoso, ¿no? Donde él empieza a pedir que no sean destruida toda la ciudad si hubiera algunos justos ahí. Conocemos la historia, sabemos que solo sale Lot, su esposa y sus 2 hijas de ese lugar antes de ser destruido Sodoma. Y lamentablemente el final de Lot es muy triste, acaba siendo emborrachado por sus hijas y teniendo cada una de ellas un hijo de él, ¿no? Entonces pensamos, ¿no? Que no tuvo una identidad, no supo absorber la identidad, el gran ejemplo que le estaba dando Abraham como padre, ni en fe, ni en actitudes, ¿no? En toda esta parte de la intercesión, Dios se lo puso como el mejor ejemplo de padre y Lot no supo aprovechar. Y lamentablemente eso nos puede pasar, ¿no? A pesar de haber tenido el mejor ejemplo, no superamos el pasado. Cuando ellos se quedaron, estacionados ahí en Harán, yo digo que fue la nostalgia, ¿verdad? El nombre de la ciudad les recordaba a su padre, a Lot, ¿no? Quizá también a Abraham, a su hermano, a Taré, su hijo, y no avanzaron, no lograron pasar ese problema que, por muy verdadero que haya sido y muy doloroso, Lot no logró superar eso. Así es. Dios a veces nos da esa oportunidad de tener un consejo de alguien como padre, y a veces no lo escuchamos. Yo puedo decirles que tengo un padre que tiene 95 años y una mamá 90 años, y el mejor ejemplo que nos han dado es conocer a Dios y seguir sus caminos, y eso es parte de la identidad también que podemos tener en esta tierra, con un padre, con una madre, pero Dios provee así, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y vemos cómo la presencia de Dios estuvo siempre con Abraham, pero Lot no pudo identificar esa presencia para poder quitarse de ese espíritu de orfandad y vivir como hijo con una identidad de un hombre que trascendió hasta nuestros días. Así es que este primer ejemplo es muy bueno porque la historia la podemos ver desde un ángulo totalmente diferente. Rápidamente también vamos a tocar otro, vamos a llamarlo así, mal ejemplo, ¿verdad? Que nos enseña cómo tampoco no superó esta orfandad. Se trata de Joás, el rey de Judá, que por cuestiones también políticas, ¿verdad? Él acaba huérfano al año de edad, tenía solo 1 año. Recordemos esta historia, ahí está en Segunda de Crónicas 22 al 24, no vamos a leer ahorita ningún pasaje, pero unos tíos
tuvieron a bien guardarlo. 6 años lo escondieron antes de proclamarlo rey a los 7 años de edad, ¿no? La abuela Atalía quería matar a todos los herederos al trono, incluso hijos, nietos, pero gracias a este tío Joiada, sacerdote, lo guardó y lo crió perfectamente. Sabemos de Joás que mientras vivió Joiada, la idolatría se quitó, todo marchaba bien, pero una vez muerto el sacerdote Joiada, su tío, él hace todo de nuevo mal y cae el pueblo de Judá en idolatría, ¿no? Entonces ahí también tenemos un gran ejemplo de que no supo tener esa identidad, no supo absorber la identidad que le fue puesta en un sacerdote tan bueno como fue Joiada. Tenemos ahí un versículo muy importante en Segunda de Crónicas 24:15 que dice: mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Tristemente, Joás, les digo, lleva al pueblo otra vez a idolatría, incluso mata a su primo, al hijo del sacerdote Joiada, que se llamaba Zacarías, y que era el sucesor como sacerdote. Entonces, ay, qué triste es que a pesar de tener el mejor ejemplo, no pudo aprender de ese ejemplo y tener identidad en ello. Sí, sí, vemos que aquí la función Lot, no sabemos qué más de Lot en cuanto a la presencia de Lot y lo que nos menciona la Biblia, pero Joás era un rey y lamentablemente sus días terminaron mal. Después de haber matado a Zacarías, el hijo de Joiada, él, pues como los sirios atacaron y ya él ya estaba mal en su salud, pero los siervos que tenía, finalmente lo mataron porque se acordaron cómo había sido con Zacarías y con Joiada. Perdón la palabra, pero no me la he aprendido bien. Pero bueno, es otra historia interesante e importante que nos damos cuenta que la orfandad prevaleció por no querer haberse visto como un hijo con alguien que le enseñó y tuvo un gran ejemplo. Bueno, también tenemos otros ejemplos muy conocidos que nos refieren a dos mujeres que pues, así aceptaron esa identidad como hija a pesar de su orfandad o falta de relación personal. No queremos recordar toda la historia, pero sí solo algunos aspectos muy importantes. Primero nos vamos a referir a la reina Esther. Todos sabemos que el pueblo judío en los días del rey Asuero, que tenía aproximadamente 127 provincias bajo su reinado, él estaba en Susa y entonces el pueblo de Israel estaba cautivo bajo ese dominio y podía estar regado entre esas 127 provincias. Aquí lo que vemos es una historia también familiar. Las dos primeras historias fueron familiares donde los tíos asumieron un papel de padre. Aquí vamos a ver un primo, pero parecía tío por la edad, que crió a Esther y la educó. Vemos en esta historia, es importante que nosotros podamos leer la historia de Esther, la recordemos, pero veamos la relación entre Mardoqueo y Esther. Entonces él crió y la adoptó como una hija suya. Y finalmente Esther participó, todos sabemos, en una selección para sustituir a la reina Vasti. Y ella fue preparada y por voluntad de Dios también ella quedó como reina. Pero estando como reina, hubo sucesos que hubo dentro de la corte del rey. Amán era un personaje
que quería ver muerto a los israelitas. Entonces, él de manera muy, pues muy perversa, quiso que el rey firmara edictos para matar. Entonces, Esther ya era reina, y hay un papel muy importante, pero hay una comunicación extraordinaria entre Mardoqueo y Esther. Por ejemplo, vamos a ella obedecía, por ejemplo, cuando le dijo Mardoqueo que no declarara que era judía. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en Esther 2:20, decía que Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando la educaba. O sea, exactamente hay un reconocimiento de esa educación de un corazón de padre, siendo su primo. Entonces, gracias a Dios, porque Dios siempre provee. Entonces, Mardoqueo, cuando se ven ya en peligro de este edicto, Mardoqueo le manda un mensaje muy importante a Vasti que me gustaría leer. Esto lo encontramos en Esther en 4 de los versículos 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le expresaba el propósito de Dios de Esther, no solo por ser reina, sino el propósito para liberar a un pueblo de la cautividad. Entonces, ese tipo de relación es algo que nos llena y nos motiva a ver en una figura que no, cuando no había un padre. Entonces, creo que toda la historia la podemos leer, vuelvo a lo mismo, pero hay un reconocimiento final para Esther y para Mardoqueo. Mardoqueo finalmente fue el segundo del rey, y esto fue como un reconocimiento a esa paternidad que ejerció sobre Esther. Pero también Esther y él, por esa declaración también de Esther, se celebró una fiesta que le llamaron el Purim, para conmemorar el fin de los ayunos y el clamor a Dios de que los liberara de la muerte. Sabemos que en esta historia hay un final bueno para el pueblo de Israel, pero también es bueno para este tipo de relación. Por último, en un cuarto ejemplo también lo tenemos, y aquí no había una relación familiar. Aquí podemos ver a dos mujeres que tuvieron una relación muy poderosa y muy importante. Era una suegra y una nuera. Esto lo podemos ver en el libro de Ruth, y sabemos que Noemí era la suegra. Vamos a nada más dar la introducción. Esto donde sucedió, básicamente cuando en la época que gobernaban los jueces hubo hambre, y ellos vivían en Belén. Elimelec, que era el esposo de Noemí, salieron de Belén a rumbo a Susa, perdón. No, a Moab. A Moab, perdón. Susa era el anterior. Entonces fueron a habitar a Moab, pero ¿qué creen? Murió Elimelec, y tenía 2 hijos, y esos 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Pero también 10 años después fallecieron estos 2 hijos. Entonces Noemí se vio con sus 2 nueras y les dijo que se fueran, que ellas podían rehacer su vida. Una de ellas, Orfa, sí tomó ese camino, pero es impresionante ver cómo hay una misericordia. Esa es la palabra, misericordia de Ruth para su suegra. No sabemos cómo era la relación, pero si hubo esa misericordia es que también vio algo muy importante. Y sabemos esa declaración de fe que hubo de Ruth para con Noemí, y una trascendencia hasta nuestros días. Pero no es solo una frase, sino fue un ejemplo de cuidar, de ayudar, de levantar, y no solo por ser su suegra,
sino también, no sabemos de la relación de Ruth familiar, pero Noemí fue como una madre y muy posiblemente fue una amiga de Ruth también y de Noemí. Vamos a ver el Ruth 1:16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa declaración es tan importante. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará la separación entre nosotras dos. Imagínense el tipo de declaración y compromiso que estaba haciendo en una relación que les digo y sin igual. Muchos de nosotros podemos tener suegras, suegros, yernos, nueras, pero necesitamos entender que la relación familiar la tenemos que extender. Nosotros estamos empezando una relación con nuestro yerno ya política. Desde antes era el novio, lo queríamos, lo amábamos, pero ya como esposa de nuestra hija, ya es un hijo. Entonces eso es importante. Las tradiciones humanas nos enseñan que no podemos tener una buena relación a veces con la suegra o con la nuera. Y gracias a Dios nosotros tenemos con nuestros, Lili con sus suegros, yo con mi suegro falleció, pero también tuve una gran relación con él. Damos gracias a Dios porque devolvemos, Dios suple. Entonces, toda la historia además lo sabemos. Sabemos que se regresaron a Belén, que Ruth fue a trabajar a los campos de un pariente de Noemí. Y al final, los consejos que le da Noemí a Ruth son tan poderosos. Y Ruth aceptó esos consejos y obedeció. Y finalmente se logra el propósito de que ellas fueran rescatadas, porque esa es la palabra que se utiliza, que se casara este pariente con Ruth. Y damos gracias a Dios porque vean esto, vean la trascendencia. Vamos a la parte final de esta historia. Permítanme nada más tantito. Hay un reconocimiento de las mujeres que estaban cerca de Noemí, y esto lo vemos en Esther 3:4, dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor que para ti que 7 hijos. Imagínense el reconocimiento que había de esa relación, nuera, suegra, madre, hija, amigas. Y termina diciendo, y le dieron el nombre, las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, y este es padre de Isaí. ¿Padre de quién? De David. De David. Entonces, la trascendencia también en este sentido. Bueno, pues en esta mañana ya queremos concluir, irnos a la parte final que es muy importante y que tenemos que ver que nosotros podemos estar identificados en esta situación. Recordemos que los gentiles no teníamos identidad porque éramos huérfanos. Nuestro caminar no tenía rumbo ni dirección antes de que Jesucristo viniera. Teníamos dioses falsos, ídolos de piedra y madera, insensibles a nuestra necesidad. Éramos ignorantes del verdadero amor y la trascendencia de él para nuestras vidas. Necios y obstinados. ¿Por qué? Porque estos pueblos gentiles que el pueblo de Israel se cruzó, siempre lo llevaban a la idolatría, siempre lo llevaban a muchas cosas que Dios no había querido. Entonces, ahora somos escogidos. Vamos a ver Efesios 1:4 y te pido Lili que si lo puedes leer, por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recuerden que de las historias que vimos en el Antiguo Testamento eran del pueblo de Israel. Sin embargo, Jesucristo vino a extender y darnos a conocer ese misterio que ha sido revelado, que los gentiles teníamos acceso a ser adoptados, pero ya había sido puesto en el corazón de Dios, porque Dios es en la eternidad, y en esa eternidad Él hizo esta provisión para nosotros, para que pudiéramos ser rescatados. También fuimos adoptados y ahora somos el pueblo de Dios. Vamos a leer la siguiente cita, por favor, Lili. Primera de Pedro 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Recuerden Joiada lo que le enseñaba a Joás y él no entendió. Y había un propósito en el reinado de él. Por eso él nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito que nosotros tenemos. No es para vivir una vida de egocentrismo, no es para vivir una vida de a mí bendíceme y nada más. No, tenemos que compartir lo que Él es y lo que Él hace en nosotros, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Romanos 8:15 dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud, es decir, de orfandad. No hemos recibido ese espíritu para estar otra vez en temor, dice, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esto es para algunos, papito, papá, pero Él nos da esa identidad de Padre en la cual Él nos ha prometido muchas cosas. Por último, queremos terminar de decirles, aquí también hay otra historia que nos enseña cuando alguien no disfruta del Padre y de lo que el Padre nos ha dado. Y eso es el hermano mayor del hijo pródigo. Recordemos que en esta historia, el padre, cuando el hijo menor le pide su herencia, él repartió los bienes a los dos, y eso está en Lucas 15:12. Pero cuando el hermano se va y luego viene, se enoja porque le reclama a su padre y dice, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y la respuesta de un padre dice, pero cuando vino el hijo, bueno, él sigue reclamando en el 30 del capítulo 15, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el mejor becerro gordo. Y el corazón del padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El Padre nos ha dado su presencia, nos ha dado una herencia, nos ha dado un valor en esta tierra, pero no debemos vivir como huérfanos con ese espíritu de esclavitud, sino debemos vivir con un espíritu que nos da vida, que nos permite disfrutar esta vida, pero conforme al propósito que Él ha puesto en nosotros. Así es que en esta tarde queremos agradecerles su atención, queremos que mediten en esto que estamos diciendo, qué tipo de hijos somos. Unos hijos que vivimos como huérfanos o vivimos como hijos bajo la voluntad y propósito de Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana y damos gracias a Dios porque podemos seguir hablando de la identidad. Queremos terminar de decir con ustedes que ser como niños es una actitud del corazón. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.